Hola, buenos días. Estamos todos presentes y atentos. Muchas gracias. En nombre de la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos, os damos la bienvenida y os agradecemos que estéis aquí esta mañana. La intención de este taller es crear un debate que marque unas pautas y que sea didáctico y que nos haga ver las posibilidades reales, tanto en pro como en contra, sobre una posible municipalización de la gestión de los servicios públicos. Hasta ahora, pues aquí en el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente todos los servicios públicos están gestionados de forma privada, y la intención de la plataforma es buscar el camino más rápido para convertirlo en una municipalización con una gestión, si puede ser, pública y directa, ¿no? El marco del debate de hoy pues va sobre estos temas, y tenemos aquí unos invitados que agradecemos su visita también, que muy amablemente colaboran con nosotros, algunos desde hace tiempo, y en el fondo lo que esperamos es que esta charla, esta pequeña jornada, tenga un desenlace positivo en lo que se refiere a la comprensión de lo que significa la municipalización. Ahora mi compañero Pedro os va a marcar un poco las pautas de cómo va a ir el día, y una vez más os agradecemos vuestra presencia. Antes de pasarle el micrófono a Pedro, os recordamos que hay agua que podéis adquirir, hay camisetas y chapas para colaborar con la plataforma si queréis, y bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues como ha dicho Jorge, esto lo hemos planteado como una continuación de la jornada que hicimos en el mes de octubre, una jornada por la remunicipalización, que fue un día entero, donde tuvo un formato más, por así decirlo, clásico de ponencias, preguntas, debates, abierto, etc. Hoy queríamos que fuera una cosa como más de trabajo, que, bueno, hemos venido afortunadamente mucha gente, estupendo, pero queremos que sea una cosa más de trabajo, pues lo hemos llamado taller. Y en ese sentido, pues lo primero es importante, voy a explicar, aunque tenéis una hoja en las sillas donde más o menos viene a resumirse lo que yo voy a decir ahora mismo, para que lo tengamos todos presentes en el debate, queremos fundamentalmente acotarlo. No hablar de todo, porque la mañana tiene 4 horas solamente, y entonces queremos aprovecharlas al máximo. Queremos aprovecharlas en alguna concreta dirección. Y la dirección es que partimos, en principio, este debate. El que no esté de acuerdo con lo que voy a decir ahora mismo tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo, pero no queremos entrar en ese tipo de debates. Habrá otros momentos y espacios. Partimos de que queremos la remunicipalización, obviamente, porque es más barato a los presupuestos municipales, porque fomenta una mejora de las condiciones laborales, porque propicia un mejor servicio al tener control directo y porque permite una participación en la gestión. Partimos de esos presupuestos, repito, que pueden ser discutibles como todos, pero vamos, que no vamos a entrar a debatir en ese tipo de cosas, ¿no? Y en este debate también queremos enmarcarlo en la propuesta de gestión directa. No obviamos ni ignoramos que puedan existir en algunos presupuestos concretos digamos, en servicios de proximidad, que pudiera haber algún tipo de intervención operativa, algo así. No cerramos la posibilidad, pero hoy no queremos hablar de esto tampoco. O sea, lo que queremos hablar es fundamentalmente cómo podríamos lograr la remunicipalización 100% de los servicios, y fundamentalmente este taller se marca precisamente en los obstáculos, en concreto en el caso de la Ciudad de Madrid, estamos viendo para llegar a eso. Hay voluntad, el equipo de gobierno de la Ciudad de Madrid pues ha manifestado su voluntad, en su programa electoral venía, pero cada vez son más las declaraciones que estamos escuchando de la propia alcaldesa de que queremos pero no se puede. Entonces, bueno, pues nos rebelamos ante ese tipo de declaraciones. O sea, no puede ser que no se pueda, cuando en otros sitios se está haciendo. Entonces, precisamente lo que queremos es armarnos de alguna manera, tener herramientas dialécticas, políticas, jurídicas, para ver cómo eso sí se puede hacer y en qué condiciones se puede hacer. Para eso hemos llamado pues a personas, llamémosles expertos y tal, que de alguna manera estos temas los han abordado, los han analizado, los han trabajado, los están trabajando, ¿no? Y con ellos pues tener un diálogo, un coloquio, precisamente para que a las 4 de la tarde, perdón, a las 2 de la tarde, cuando termine el taller,
pues tengamos más herramientas para el debate político, para la lucha política y, en definitiva, para conseguir ese objetivo que es el que perseguimos como plataforma, la remunicipalización de los servicios. Luego, el esquema es el siguiente. Nosotros hemos planteado que hay una primera parte de 2 horas, que serían las intervenciones de los que están como ponentes en la mesa, que ahora voy a presentar. Hemos pensado hacer una primera ronda de 5 minutos donde esta introducción que estoy haciendo pues la pudieran cuestionar en el sentido genérico, o que incluso los temas que se plantean como guión de debate en la segunda parte, pues diga, os habéis olvidado de este tema, que es más importante incluso de los otros que se os han ocurrido, ¿no? Entonces, una primera como presentación y luego otras intervenciones, otra segunda ronda de intervención de 10 minutos por persona, donde hablen de lo que les parezca, a partir de su experiencia. No se trata de que nos cuenten lo que están haciendo, sino que nos cuenten cómo han conseguido hacerlo. O sea, la cuestión es esa, lo que queremos, el debate es ese, porque lo que están haciendo ya fue el motivo de la jornada que tuvimos en el mes de octubre. Fue interesantísima, no hemos sido capaces todavía de subirla a YouTube, pero está grabada y esperamos algún día hacerlo, y merece la pena que la escuchéis, porque fueron intervenciones interesantísimas todas ellas. Pero repito, hoy no van a contarnos lo que están haciendo, sino cómo han llegado a eso. Y nada más, yo voy a presentar a los que van a hacer de ponentes, que son, empezando por quien está aquí a mi lado, que es Ricardo Rodríguez, fue concejal del Ayuntamiento de Leganés, llevó cuestiones de esta municipalización, en este momento es funcionario de Hacienda y conoce estos temas, y además pues tiene unos planteamientos al respecto que le hemos invitado precisamente pues para que se exponga. A continuación está Carlos Sánchez Mato, que es el concejal de Hacienda en este momento del Ayuntamiento de Madrid y que tiene en sus manos, en su área, muchas de estas responsabilidades de la remunicipalización de servicios públicos. A continuación, Jorge Fernández, concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real. Perdona, porque tenía que apuntar y tengo aquí un pequeño lío. Concejal de Ganemos Ciudad Real y presidente de la empresa pública. Es así, ¿no? A continuación está del Ayuntamiento de Zaragoza, viene Alberto Cubero, que es concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y al final está Santiago Gutiérrez, que es el presidente de la empresa Medina Global, ¿lo he dicho bien?, del Ayuntamiento de Medina Sidonia, que ya tuvimos ocasión de contar con él en las jornadas y nos informó de lo que están haciendo ahí en su pueblo, el proceso de remunicipalización. Así que sin más, vamos a hacer lo comentado, una primera ronda de 5 minutos, así en general, de cómo veis la cuestión, y luego ya un poco más un discurso de unos 10 minutos y tal, entrando más en harina. ¿Qué os parece? Tenemos unas tarjetas tipo deportivo para avisar cuando llevéis un determinado tiempo, porque vamos a intentar ser lo más estrictos posibles para que sea lo más productivo posible. A mí me han sacado ya la tarjeta, me estaba enrollando más de la cuenta y ya la termino. Así que, Ricardo. Vale, pues, buenos días y muchas gracias por considerar que lo que yo pueda decir pueda tener alguna importancia. Seguramente lo que yo diga es lo menos importante, porque ahora mismo mi actividad profesional no tiene mucho que ver con este asunto. Sí que es verdad que en la agencia tributaria estoy destinado en la unidad de grandes empresas, en donde tenemos a varios ayuntamientos, entre otros el de Madrid, y varias empresas públicas. Y conozco un poquito más otras vertientes de este asunto. En esta primera intervención de 5 minutos, para intentar no salirme del tiempo, yo creo que es demostrable que durante estas últimas 2 décadas ha tenido responsabilidad en la ruina económica de los ayuntamientos los procesos de privatización. Se puede demostrar que esos procesos han encarecido los servicios básicos de las ciudades y que por tanto la recuperación, que ahora se llama remunicipalización, a mí técnicamente no me parece un término muy correcto, pero está claro lo que significa y por tanto lo acepto. La recuperación de esos servicios es esencial para que los municipios vuelvan a tener los servicios fundamentales bien prestados.
Por tanto, en la primera cuestión yo no tengo ningún cuestionamiento. Sí quería introducir en esta primera intervención para debate, dado que ahora hay un debate en todo el Estado sobre qué futuro gobierno puede haber, ahora ya no es una utopía plantearnos modificación de leyes que nos puedan ayudar. Y concretamente el artículo 85 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en donde en el año 2013 el Partido Popular introdujo unas cuantas modificaciones estratégicas muy importantes. Cito la que a mí más me preocupa, que es el punto 3, en donde antiguamente se decía que en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. Eso decía la ley. Estamos hablando, por ejemplo, de las recaudaciones ejecutivas de los ayuntamientos. Y ahora lo que dice es que la forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos. Es decir, se deberá tener en cuenta, no obliga imperativamente, y se habla de funcionarios, no se habla del servicio, lo que supone que ciertos ayuntamientos, y de hecho lo han hecho, algunos, el de mi pueblo por ejemplo, pueden en la recaudación ejecutiva poner al tesorero de titular del servicio y contratar a una empresa privada. Hay que recuperar la redacción antigua como mínimo. Eso lo quiero dejar indicado en esta primera intervención y luego decir una cosa más. Yo creo que es posible la remunicipalización de servicios. Ahora, sí creo que no es un proceso sencillo y que hay que tomar en consideración bastantes elementos. Y a mí me gustaría que se hicieran con planes políticos que abordaran no solamente que se gestione con dinero público, sino que se gestione también con derecho público. Es decir, las fórmulas mercantiles, aunque sean empresas públicas, yo creo que deben limitarse a aquellas áreas donde sea imprescindible alguna fórmula de intervención en el mercado. La fórmula ideal de gestionar es la fórmula, a mi juicio, directa y diferenciada. El conjunto de los servicios, es decir, con empleados públicos de la propia corporación, regido por el derecho administrativo. El derecho laboral y el derecho administrativo son las dos grandes piezas a cobrar del neoliberalismo en el mundo del derecho. El derecho laboral, por razones obvias, y el derecho público también. Entonces, no descarto las empresas públicas, pero teniendo claro a qué se circunscriben. Eso en cuanto a fórmulas de gestión, pero luego lo podemos desarrollar en el debate. Y luego hay que desarrollar bien la vertiente del personal, que se hace con el personal y que los procesos se hagan de manera correcta, es decir, que luego no nos los tumben en juicios, porque eso... y yo creo que básicamente eso. Si queréis, luego le puedo dar una mano, una vuelta, por la parte que me toca, a cosas que he leído sobre la implicación del IVA en la prestación, las distintas fórmulas de gestión. Os lo digo porque luego las cosas también se hacen mal y hay actas de inspección y cosas de esas. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se gestiona el IVA dependiendo de qué fórmula se emplee. La gestión directa indiferenciada está muy clara. Las empresas municipales públicas no repercuten IVA, pero tampoco pueden deducirse IVA. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden abordar o para las que me ofrezco, si alguna vez necesitáis ayuda. Bueno, a tu continuación, Carlos, voy a repetir un poco los nombres para poderlos situar, que tampoco he hecho una presentación muy buena, que me voy a acordar algunos. Carlos, concejal de Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todas y todos por seguir interesadas en algo tan importante. Bueno, el que siga no solamente trabajando de manera activa esta plataforma, sino muchísimos activistas en todo el Estado con este objetivo, yo creo que es clave porque, como decimos en muchos foros, hemos alcanzado gobiernos, pero lo del poder es otra cosa, y para que podamos de verdad avanzar necesitamos no solamente estímulo, sino presión y presión constante.
Eso lo agradezco profundamente, aunque pueda parecer contradictorio. Por lo tanto, declaraciones a las que se han hecho referencia en cuanto a las dificultades que nos estamos encontrando. Esto ya lo sabíamos. Sabíamos que teníamos estas dificultades. O sea, la arquitectura legal, la normativa que ha permitido, como indicaba perfectamente Santiago, no, Ricardo, Santiago, como perfectamente indicabas, que bueno, pues te ha establecido, y como le decía a los compañeros de Europa Press, una autopista solo de salida, pues lógicamente revertirlo requiere de habilidad, de tiempo también, pero también de audacia. Y tenemos que ser audaces. O sea, audaces no es locas y locos, no es ir de cualquier manera. Precisamente por eso lo que precisamos es de debate, de diálogo, sin parar de hacer cosas y establecer determinados elementos que permitan que los avances conseguidos se puedan consolidar. No vale de nada que vayamos, pues eso, como digo, sin criterios, simplemente avanzando de cualquier forma, ¿no? Y claro, hablamos de procesos de municipalización o de recuperación, que yo también coincido que el término es mucho más adecuado, pero hablamos de que no hay un único proceso. Dependiendo de las circunstancias a las que nos enfrentemos, no es lo mismo en el caso de Madrid los contratos que marcos de limpieza que el que tenemos con Línea Madrid o yo que sé, pues el de los servicios funerarios. Son elementos diferentes y son elementos diferentes dentro, sí, de un mismo paraguas legal, pero imprescindible tratarlos de manera diferenciada. El 100%, ha hablado Pedro, pues yo lo levanto. No tenemos capacidad en un espacio medio de tiempo de tener el 100% de servicios recuperados. El 100% no. Ahora, un porcentaje muy importante, por supuesto, no es que sea obligatorio, es que además de haber ido con ello en los programas electorales de diferentes candidaturas de izquierdas y de confluencia a nivel de todo el Estado, es que estamos absolutamente, imperiosamente condenados a ejecutarlo, porque es la ruina de los ayuntamientos y no solo económica. El mayor problema no es solo el coste superior y el margen de beneficio que queda en las arcas públicas y la precarización de empleo de los trabajadores y trabajadoras que prestan esos servicios. El mayor problema es que no tenemos capacidad de acción. Que a día de hoy, tomando café antes con Santiago y hablando del tema de la limpieza en Madrid, pues le decíamos, el problema mayor es que no tenemos vía de acción alternativa si no recuperamos el control. El volante lo llevan ellos y hay que quitarse. Si no quitamos, no podremos dirigir el coche hacia donde queremos si les dejamos conducir a ellos. Y esa es la clave de la historia, incluso aunque fuera más caro el servicio. Es que la solución de los problemas, desde el punto de vista político, pasa por poder desempeñar esa acción política. Si no la puedes desempeñar, pues lo que tendríamos que hacer es dimitir de nuestros cargos y dedicarnos a otra cosa, ¿vale? Pero como todavía esa fase no ha llegado, nuestra obligación es buscar los recovecos con la actual arquitectura legal, porque ahora mismo con lo que existe se puede hacer bastante. Se puede hacer bastante y nuestra obligación evidentemente es dar los pasos que no puedan ser luego revertidos en tribunales. Y para eso es fundamental, aparte de esa audacia y de ese planteamiento legal, el que vayamos de la mano con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. O sea, los sindicatos, especialmente los de clase, tienen que o tenemos que trabajar y caminar juntos, porque es la única forma en la que establezcamos determinados elementos de mejora que no sean que no sean recurridos en los propios tribunales por nuestra propia gente, que sería algo absurdo. Por lo tanto, consolidar los elementos que podamos ser capaces de alcanzar en un periodo de tiempo corto, pues yo lo veo no solamente factible, sino que vamos a ir consiguiendo cosas de manera bastante apreciable en los próximos meses. Jorge Fernández, del Ayuntamiento de Ciudad Real. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la plataforma por la invitación y por organizar este acto. Para nosotros muy enriquecedor. De hecho, de un acto de estas características, un encuentro que organizamos en Ciudad Real hace unos cuantos meses, en el que también participaba Carlos y los compañeros de Zaragoza, pues nosotros un poco sacamos la idea para entablar la estrategia que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ciudad Real para afrontar la remunicipalización, porque además fue una sugerencia de un compañero de Zaragoza en común que...
estuvo precisamente en aquellas jornadas, con lo cual, nada, para nosotros que somos una organización modesta, que vivimos en una capital de provincia aislada del mundo exterior y que en muchas ocasiones nos vemos en la soledad de tener que afrontar retos tan importantes como la remunicipalización, enfrentándonos a poderes fácticos muy importantes que van a hacer todo lo posible por intentar que no avancemos en este proceso. Encontrarnos con experiencias similares en otras partes del Estado, bueno, pues nos ayuda a seguir caminando y sobre todo a seguir motivados en este proceso. Así que muchas gracias por este encuentro. Yo creo que fundamentalmente hay que hablar de los problemas que enfrentamos a la hora de hacer este proceso, de las diferentes estrategias que tenemos, pero sobre todo hay que tener claro cuál es el enemigo y cuál es el origen de todos estos problemas, porque efectivamente hay una arquitectura jurídica que nos hace muy difícil avanzar, hay un montón de problemas legales, jurídicos y económicos que afrontan los ayuntamientos a la hora de recuperar los servicios, pero todo esto viene motivado fundamentalmente para defender unos intereses muy concretos, que son los intereses de las empresas y de las personas que se han estado beneficiando de este sistema de contratas que prácticamente ha conformado una mafia nacional que ha vivido una burbuja, otra burbuja diferente a la de la inmobiliaria, la de las contratas del sector público, y que se ha enriquecido a costa de las administraciones y fundamentalmente del dinero que a través de los impuestos pagan los trabajadores y las trabajadoras para recibir servicios públicos. Ya sabemos las consecuencias negativas que ha tenido para la población. Ahora, cuando toca enfrentarse a gente como por ejemplo nosotros en Ciudad Real, que pretendemos remunicipalizar, lo vamos a hacer, el servicio de jardines, pues nos tenemos que enfrentar directamente al grupo Ortiz, a Inditec, que participa de la contrata en Ciudad Real y que evidentemente, bueno, pues es uno de estos grupos poderosos que está haciendo todo lo posible utilizando a sus perros de presa, que nosotros que el Partido Popular en Ciudad Real, para intentar poner todos los impedimentos posibles al proceso. De hecho, ya hace una semana nos enteramos de que el Partido Popular en Ciudad Real ha intentado impugnar el proceso, agarrándose a una cuestión formal del plazo de una convocatoria de la Junta General de la Empresa Pública con la que estamos afrontando el proceso, que seguro, yo estoy convencido de que no va a tener ninguna repercusión y que la peor de las repercusiones además no paralizarían el proceso, pero que es una muestra de que van a hacer todo lo posible y que están preparados para hacer todo lo posible para retrasar el proceso, para ponernos todos los impedimentos posibles y no dejarnos avanzar, y en última instancia para intentar paralizar el proceso en los tribunales, porque no han sido capaces de paralizarlo en las urnas. Con lo cual creo que tenemos un reto muy importante, que solamente haciéndolo bien, haciéndolo con precaución, pero además intentando recabar el apoyo social necesario para seguir manteniendo la necesidad, la reivindicación popular de que los servicios públicos deben de ser de la gente, seremos capaces de llegar a finalizar este proceso sin que fracase. Creo que ya... Alberto Cubero, del Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la plataforma por la remunicipalización de Madrid, y sobre todo también agradecer y felicitar el debate. Es importante que se sitúe encima de la mesa debates como estos, debates que siempre han estado latentes en la sociedad, en comités de empresa, en asociaciones de vecinos, pero que tal vez a raíz de las candidaturas de Unidad Popular y de ganar los gobiernos de algunas ciudades, este debate se ha situado encima de la mesa con una mayor fuerza. Desde compartir los criterios que se han lanzado desde la mesa de lo que significa la externalización y la privatización de los servicios públicos, y sabiendo que es cierto que han legislado para que eso no se pueda revertir, pero que también es cierto que nos han hecho pensar para que eso creamos que es la mejor forma de dar servicios públicos, es importante buscar los recovecos legales, pero también es importante hacer una gran labor de pedagogía de qué ha significado la externalización de los servicios públicos y qué significa a día de hoy la externalización de los servicios públicos, que no significa nada más que una salida de la crisis por parte del régimen y por parte del capitalismo, en el cual aquellos sectores que eran dominantes y que se dedicaban a la construcción hoy son los que se dedican a limpiar las calles de nuestras ciudades, a gestionar las piscinas, las depuradoras. En definitiva, están
sangrando a la administración pública para mantener sus márgenes de beneficios. Eso es importante decirlo para situar también qué significa la externalización compartiendo esos criterios. Una de las tareas fundamentales también es la fiscalización y el control de las contratas y la difusión de lo que está significando la prestación de los servicios públicos por grandes empresas. Es una tarea que también en el Ayuntamiento de Zaragoza es costoso porque los propios funcionarios y directores de los contratos han vivido muchos años de externalización y de permitir que eso suceda y entender que eso debería de ser así, pero el hacer visualizar qué significa y cómo están engañando las empresas y cómo a veces de una manera vergonzosa incumpliendo contratos, cobrando de más a los ayuntamientos y cómo se están llevando el dinero a manos llenas, como digo, incumpliendo los propios contratos y los propios pliegos de condiciones, también es importante y también es una gran labor pedagógica que tenemos que hacer. En cuanto a los criterios, desde acuerdo con el ahorro económico, con la calidad de servicio, con los derechos de los trabajadores, pero creo que es importante y sobre todo atendiendo a este último punto, al de los derechos de los trabajadores, marcar dos condiciones con las cuales tenemos que estar en los procesos de remunicipalización, que es la subrogación del personal y que es la estabilidad del empleo una vez subrogado el personal, que es tal vez una de las batallas legales que tendremos que dar ahí. En este sentido, apuntar que del Ayuntamiento de Zaragoza sí que se han solicitado varios informes a la asesoría jurídica, además lo tuvimos recientemente esta semana, donde se sorteaba estos dos grandes obstáculos, también compartiendo experiencias con Medina Sidonia, que más o menos es similar el informe, alegar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, artículo que habla de la sucesión de empresas y entendiéndose la remunicipalización de un servicio como una sucesión de empresas, se entiende que por base a ese artículo 44 se debe de subrogar, no solo se puede, sino que se debe de subrogar al personal externalizado que está trabajando en esa contrata, y luego viene el debate de cómo garantizar la estabilidad del empleo. Y en ese debate lo que debemos apuntar es hacia el concepto de empresa pública, la subrogación a través de la empresa pública, en tanto en cuanto se garantiza o se trabaja desde el derecho privado, pero también desde el derecho público. Y a partir de ahí nosotros sí que teníamos una duda y lo hemos compartido con algunas ciudades, la categoría concreta en la que se debe subrogar al personal. Eso determinará mucho también la estabilidad que luego se da a esas plantillas. A nosotros lo que nos dice el informe es la categoría de indefinido no fijo, una categoría que luego se siembran dudas sobre si deben sacarse esa convocatoria o no deben sacarse convocatoria. Hay otras experiencias que hablan de otro tipo de categorías que garantizarían más la estabilidad del empleo. Pero esa es una de las batallas jurídicas que tenemos que dar, más allá de todas esas batallas jurídicas que son ciertas, de si se pueden o no se pueden remunicipalizar los servicios públicos. Yo lo dejo aquí para la siguiente. De acuerdo. Y Santiago Gutiérrez, de la empresa pública Medina Global del Ayuntamiento de Medina Sidonia, provincia de Cádiz. Bueno, gracias también a la organización por invitarnos. Nosotros desde el Ayuntamiento de Medina llevamos ya varios años trabajando mucho, no solamente en los procesos de remunicipalización, sino en contar donde nos llaman, ¿no? El porqué, ¿no? Que es lo que hemos estado aquí hablando un poco y en el que, bueno, hemos tratado de exponer los motivos por los cuales debemos de hacer esas remunicipalizaciones, y yo creo que después de la otra jornada y también del trabajo que venimos haciendo en los últimos años, ya esta es una etapa superada. Yo creo que esto es muy positivo. Hace pocos años todavía la gente no tenía en la cabeza por qué los servicios básicos debían de ser servicios públicos gestionados desde lo público. Y hoy, por lo menos, estamos aquí en una jornada donde ya ese paso al menos lo tenemos superado, y ahora lo que estamos estudiando es cómo hacerlo técnicamente en un contexto administrativo, económico y político muy complicado, y en el cual se nos han puesto pues todas las trabas posibles para que desde los ayuntamientos pues no podamos ejercer nuestras competencias, ¿no? En un régimen de libertad en el cual pues los equipos de gobierno que creen que esta es la solución mejor para nuestros municipios podamos hacerlo políticamente, legítimamente, porque para eso nos han elegido los ciudadanos. Lo que ha habido son una serie de cambios normativos que impiden el desarrollo de determinadas políticas. Esto es muy grave, no solamente a través de la reforma constitucional, de la reforma del régimen local, de la ley de estabilidad, sino también a través de la propia economía, ¿no? De los ayuntamientos, porque hay que decirlo también, muchos ayuntamientos se han visto obligados a privatizar o han puesto en duda los servicios públicos, no solamente por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de falta de financiación y de un modelo de financiación de los ayuntamientos que no se ha mencionado, que yo creo que está también en la clave de todo esto y que tendremos que también que intentar solucionar. Nosotros empezamos a gobernar en Medina Sidonia en el año 2011, somos un ayuntamiento del cambio pero viejo, porque la historia no empezó en 2015, la historia empezó mucho antes, y
tenemos unas experiencias que se han realizado en la legislatura de la crisis, la legislatura fuerte de los recortes, y que sin embargo pues, nos permitieron con muchas peleas, con muchas dificultades de todo tipo, pues practicar una serie de municipalizaciones al amparo de estas leyes que ahora nos oprimen, ¿no? Que es fundamentalmente la ley de estabilidad y el nuevo régimen local. Además, en un municipio como el mío, que es menor de 20.000 habitantes y que está mucho más acosado por esta ley, porque sabéis que estamos bajo la llamada coordinación de las diputaciones provinciales y tenemos que estas decisiones municipales, además, pues elevarlas, ¿no? Y nos tienen que dar el visto bueno a nuestras competencias que están absolutamente ahora mismo, no sé cómo llamarlo, capturadas o intervenidas para hacer este tipo de procesos. Sin embargo, nosotros hemos hecho la municipalización de la basura completa, de parques y jardines, de la limpieza viaria, del autobús urbano, prácticamente ya tenemos todos los servicios públicos, nos quedan algunos que estamos trabajando ahora relacionados con la electricidad, sobre todo, que estamos tratando también de incorporarlo, pero todo esto ha sido muy complicado. Primero, yo quiero decir que la obligación de un concejal y la obligación de un equipo de gobierno es que la basura se recoja, que los parques estén limpios, que las cosas se hagan. A la gente le importa más o le importa menos el método o el modelo de gestión que utilicemos. Lo primero es asegurar que el servicio se va a prestar con calidad para la ciudadanía. Y eso lo tenemos que hacer con responsabilidad. Porque si hacemos experiencias que no tenemos bien estudiadas, que no tenemos bien planteadas, luego eso se traduce en que los servicios no se hacen correctamente y se nos vuelve en contra muchísimo peor que si no hubiéramos hecho nada. Por eso yo creo que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo con mucho cuidado, que hay que garantizar que esto se va a hacer con garantía para mejorar el servicio, para que se más barato al ciudadano, para que se ayuden no solamente los derechos de los trabajadores, que es muy importante, y que, como ha dicho el compañero, está superado desde el punto de vista jurídico. Yo traigo 2 expedientes completos de municipalización que lo pongo a disposición de la organización, uno de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y otro relacionado con el transporte urbano, que tienen todos los informes técnicos desde el principio hasta el final, desde que lo aprueba el equipo de gobierno hasta que se aprueba en el pleno, completos, con informe de la Diputación Provincial de Cádiz, con informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que pueden servir también a otros compañeros para que avancen en el procedimiento administrativo, pero esto se puede hacer. Esto ya lo estamos haciendo en otros ayuntamientos. Hay gente que vamos un poquito más adelantado porque hemos tenido más tiempo, otra gente que está empezando ahora con otras dificultades, y no solamente es una cuestión legal y una cuestión administrativa, sino que sobre todo es una cuestión política. Yo eso sí lo quiero remarcar aquí, porque es verdad que hace falta una correlación de fuerzas y que esto es una lucha. Esto no se puede negociar. Esto no es una cuestión de control del ayuntamiento, si se portan mal se lo quito y si no se portan... No. Estamos hablando de un oligopolio que controla servicios que el ayuntamiento, y yo creo que incluso este de Madrid tan grande, tan inmenso, no pueden controlar estas multinacionales, y ese es el futuro que tenemos. Son servicios básicos donde no hay competencia y donde hay un régimen de monopolio, y en ese contexto es difícil control público. Por tanto, se acabó el tiempo, vamos a seguir la siguiente ronda. Gracias. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente ronda, queríamos contaros que invitamos a unos compañeros del equipo municipal de Villaverde del Río, de Sevilla, pero que por causas de fuerza mayor pues no han podido venir al final. Pero sí nos han mandado una carta y os la vamos a leer. También habíamos invitado a los compañeros de Uso, de León, que llevaron a cabo la remunicipalización de la limpieza viaria y de la jardinería, pero tampoco han podido venir. Bueno, os paso a leer la nota de los compañeros de Villaverde del Río. Estimados compañeros y compañeras, desde Villaverde del Río queremos saludar este encuentro tan interesante sobre las experiencias en un frente estratégico para una auténtica política obrera, como es la defensa de los servicios públicos y, en concreto, la remunicipalización de aquellos que están privatizados. Los servicios públicos son derechos de los ciudadanos y no pueden convertirse en negocios para el lucro de una minoría. En Madrid esto cobra mayor sentido, ya que la mayoría de los servicios públicos están en manos de las grandes corporaciones y multinacionales que obtienen grandes beneficios a través del tráfico de influencias que tuvieron con el gobierno del PP, y sobre todo a través de la explotación de los trabajadores que realizan los servicios con bajos salarios, despidos y escasez de personal. Rescatar estos servicios es una tarea prioritaria y, sin duda, cada iniciativa en este sentido constituirá un frente de lucha cuyo éxito depende fundamentalmente de la capacidad de la dirección política para organizar a los trabajadores que sufren las consecuencias de la privatización, con un plan de lucha
con un plan de lucha que contemple mejoras en las condiciones laborales y salariales, aumento de personal y una mejora del servicio que contaría con la solidaridad y el apoyo de toda la ciudadanía. En última instancia, estos son los avances por los que los trabajadores lucharían para la remunicipalización de los servicios. Durante 4 años, el Gobierno obrero de Villaverde del Río ha desarrollado un intenso trabajo en la recuperación de los servicios públicos, de la cual se pueden extraer valiosas lecciones. Hemos demostrado que sí se puede luchar contra los recortes, contra la corrupción, contra la injusticia, y hemos demostrado que servicios como la atención a las personas con dependencia y la limpieza de los edificios públicos desde una administración pública son perfectamente viables bajo el control de los propios trabajadores de la empresa y del servicio. La empresa de atención a la dependencia, con casi 40 trabajadoras, fue municipalizada por el Gobierno obrero, y esto ha supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos del convenio y cobrar todos los meses puntualmente. Después de cobrar sus nóminas, las trabajadoras se repartieron año tras año y de forma equitativa una paga super extra con los beneficios restantes una vez cerrado el ejercicio anual, lo que en otro tiempo eran los beneficios empresariales. Es decir, defender la gestión pública de obras y servicios supone mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer viable las empresas públicas. En Villaverde del Río esto ha sido posible por la participación directa de los propios trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas y servicios públicos, a través de comités y asambleas, órganos de participación y decisión de los propios trabajadores de la empresa. Estos han podido conocer de primera mano toda la información, funcionamiento y el resultado de su propio trabajo. El resultado de esta participación directa y de las mejoras salariales y laborales es una elevación del compromiso y la motivación que son clave para la viabilidad de las empresas públicas. Cuando los trabajadores y trabajadoras controlan y participan de forma consciente, todo funciona mejor. En última instancia, el mensaje que los trabajadores y trabajadoras aprenden a través de su propia experiencia en la participación y el control obrero de las empresas y servicios públicos es que se puede trabajar y producir para la sociedad sin necesidad de que los exploten, los despidan y les reduzcan el sueldo, o simplemente cierren la empresa por criterios de beneficio empresarial. A pequeña escala, en Villaverde, hemos desarrollado una experiencia en este sentido, que valida un programa en defensa de lo público y por la remunicipalización de todos los servicios privatizados. Igual que un servicio, una fábrica, un campo de cultivo o un sistema de transporte, los trabajadores y trabajadoras pueden gestionar y hacer funcionar la sociedad sin necesidad de una burguesía explotadora que mantiene la propiedad y el control de los medios de producción, no para satisfacer las necesidades sociales, sino para su propio enriquecimiento. ¡Viva la lucha obrera! Cada servicio privatizado en Madrid es una lucha que hay que ganar. Este es el mensaje de los compañeros de Villaverde del Río, que les agradecemos profundamente y les damos las gracias desde aquí. Y gracias a vosotros por escucharla y supongo que por compartirla también. Bien, pues vamos a empezar la segunda ronda para entrar un poquito más en harina. Simplemente comentar, me habré expresado mal al principio, yo cuando me refería al 100% de la municipalización, no tanto que en esta legislatura, que es obvio, se hubieran municipalizado el 100% de los servicios en el caso de Madrid, sino que lo que queremos es ver de qué manera se puede llegar a que un servicio concreto se pueda municipar al 100%, no a mitades. Me refería a eso. Y entonces es un poco de qué manera se puede conseguir eso, sorteando todos los obstáculos legales, no legales, económicos, etcétera, etcétera. Aquí luego os invitaré que cuando tengamos en la segunda parte ya el coloquio entre todas las personas asistentes, os invitaré a que os presentéis, si alguien, pues soy fulanito de tal empresa o de tal cosa. Por lo que yo conozco, aunque no conozco a todos evidentemente, sobre todo estamos aquí personas de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, algunos municipales, o sea, unos, digamos, de titularidad municipal, otros, muchos, la mayoría, de empresas privatizadas que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid, o sea, que prestan servicio al Ayuntamiento de Madrid, y también estamos representantes de asociaciones de vecinos, o sea, porque en esta plataforma estamos de ambas cosas. Y la verdad es que lo que queremos es, esto no puede ser, y necesitamos con urgencia, repito, con urgencia, dando los pasos sólidos, pero que esto no se quede en cosa que sí, no sé qué ni no cuánto, sino que se avance. Y se avance en un 100% sin despidos. Es decir, ¿cómo conseguir que el Ayuntamiento se quede con un servicio al 100% de titularidad y que no haya despidos?
habéis entrado ya algo un poquito en materia, se ha mencionado leyes. Yo querría que en esta segunda parte os mojéis. O sea, en ese sentido, no mojéis, sino, bueno, pues, si hay obstáculos, pues señalemos los obstáculos. Es imposible por esto. No, pues lo sepamos y por qué. Y a lo mejor alguien tiene la herramienta para decir, pues no, que sí es posible porque en tal sitio encontramos aquella. Pues para eso os hemos invitado de alguna manera. Estamos aquí para compartir experiencias y lo que no sea posible, pues al final si sacamos la conclusión de que no es posible, sepámoslo todo, seamos conscientes. Entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es la campaña por otro sitio, etcétera, ¿no? Y se ha apuntado el tema de leyes, el tema de la subrogación, el tema de la estabilidad laboral, ya se ha apuntado algunas cosas. Y por ejemplo, tengo aquí un informe del Ayuntamiento de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, que en el tema del 010, que está de rabiosísima actualidad y tal, pues por ejemplo, en ese informe decía textualmente la imposibilidad de la subrogación por parte del Ayuntamiento en los contratos de trabajo de la actual empresa contratista. Y por otra parte, la prestación del servicio por funcionarios. En fin, solamente eran pinceladas para expresar cuál es el meollo de la cuestión, entonces abordémoslo. Así que vamos a hacer por 10 minutos por persona, podéis, digamos, confrontar en el sentido dialéctico, obviamente, de la palabra, o cada uno del propio planteamiento, como queráis. Sí, bueno, en primer lugar, la mención que hice al artículo 85 de la ley es porque, aparte de lo que se puede hacer con los condicionantes legales actuales, ahora mismo hay también una situación política en el país que puede permitir que haya cambios legales, pues, que se aproveche la circunstancia para que a los compañeros y compañeras que están en ese otro frente de lucha tengan en cuenta que la legislación relativa al régimen local debería ser, en algunas cosas, una de las líneas rojas, como dicen, se ha puesto de moda ahora, debería ser una de las líneas rojas. Entrando en materia, yo insisto, yo soy, por cierto, hay otra modificación que complica bastante la constitución de empresas municipales, concretamente de entidades públicas, empresariales locales y de sociedades mercantiles locales, porque ahora es imprescindible que se acredite por medio de una memoria que es más rentable que las otras fórmulas de gestión, es necesario un informe de intervención. Esos requisitos no existían en la ley antes de la reforma de 2013. Se debe tener en cuenta también. Pero yo no voy a confrontar, no me parece mal el uso de las empresas públicas, pero sí creo que para la prestación de los servicios el resultado final, es decir, el puerto final, debe ser la gestión pública por medio de empleados públicos y la gestión pública indiferenciada, regida por el derecho administrativo, por el derecho público. A mí me parece que tiene importancia los controles en la gestión de los recursos públicos que establece el derecho administrativo y no establece el derecho privado en la misma, hay una tendencia muy acusada de los políticos a escaparse de eso y a llamarlo todo trabas burocráticas. Hay trabas burocráticas, pero hay también control en la gestión de los recursos públicos, y eso tiene importancia. Si de lo que se trata es de rescatar un servicio que está privatizado y la única fórmula es una empresa pública como una fórmula de transición a la gestión pública indiferenciada, me parece bien. Si se trata de intervenir en mercados de suelo, en el urbanismo, ahí no hay más remedio que adoptar la fórmula empresarial, pero hay que crear mecanismos suplementarios de control en esas fórmulas, de control de la gestión del gasto, no solo por los trabajadores, por la ciudadanía, porque trabajamos para el interés general, y es imprescindible, ya he dicho, el derecho laboral es evidente porque el neoliberalismo quiere cargárselo, el derecho administrativo también, quieren que toda la administración funcione como si fuera una empresa privada, también una empresa privada con dinero público, pero una empresa privada. Y esto tiene importancia. En cuanto a la cuestión laboral, sí que es verdad que hay varias sentencias de casación del Tribunal Supremo que establecen la subrogación no es obligatoria. Otra cosa es, si el ayuntamiento o la administración que sea ha hecho su oferta pública de empleo o tiene sus medios para gestionar el servicio, no es imprescindible, porque realmente de ahí venía también lo del término.
realmente el ayuntamiento no se está quedando con una empresa, lo que está haciendo es prestar un servicio que es del que es titular con sus propios medios. Otra cosa es que el servicio deje de prestarse, es decir, pase a gestión directa de manera inmediata, y el servicio tiene que seguir prestándose, y entonces la fórmula a la que se ha recurrido sí que ha sido efectivamente las contrataciones como indefinidos no fijos, y luego tiene que haber un proceso selectivo, y eso hay que atarlo bien también, sobre todo porque puede haber ayuntamientos donde haya temporales en el propio ayuntamiento, donde haya interinos, que se ate bien para que no se deje a nadie colgado y para que no haya luego, lo que decía, denuncias, porque el acceso a los empleos públicos tiene unos determinados requisitos de publicidad, igualdad, mérito, capacidad, que aparte de estar en la ley, yo me los creo. Es decir, deben respetarse, es importante eso en el acceso, lo cual no debe ser incompatible con garantizar los derechos de quienes están prestando el servicio, pero eso debe atarse bien para que no nos vengan las denuncias por parte de nadie. Si no nos vienen por los trabajadores que están en la contrata, nos vengan por trabajadores que están en el ayuntamiento y que quieren acceder a determinadas plazas. Lo que yo pongo encima de la mesa, eso no hace que sea imposible, hace, como decía Carlos, que se tenga que hacer bien. Y termino con lo siguiente. Si yo estuviera, que afortunadamente no estoy, en la gestión del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, eso que me ahorro, si yo estuviera ahí, yo haría, ellos lo han hecho, cada vez que han entrado en un gobierno han creado un ministerio de privatizaciones, es decir, que se cree una comisión de trabajo que establezca un plan con una temporalización que diga qué servicios, con criterios de interés general. Pues claro, yo la experiencia que tuve en el Ayuntamiento de Leganés, que al final había dos partidos que pactaban este servicio, porque era el de la empresa del concejal de no sé qué, y ese es el que no. Por ejemplo, una prioridad, los servicios donde se ejerza autoridad. Eso lo diga la ley o no lo diga la ley, es un fraude al sentido profundo de la ley que se gestione por empresas privadas. Esos deben ser municipalizados, deben ser una prioridad. Los servicios básicos que debe prestar un ayuntamiento para los que existen, entonces debe hacerse viendo. Yo creo que la prioridad debe ser las necesidades vecinales y el interés general, pero luego viendo efectivamente los vencimientos de las contratas, viendo las situaciones del personal, viendo las propias situaciones de precariedad laboral que tiene el ayuntamiento con sus trabajadores, todo eso, pero se tiene que empezar a hacer, y se tiene que hacer un plan con qué servicios hay, en nombre de qué empresas las tienen, qué gestión, como han dicho por aquí, ¿quién ha dicho? ¿Qué gestión están haciendo esas empresas privadas? Claro, fiscalicemos lo que están haciendo, porque es que probablemente haya contratos que se puedan recuperar por medio de denuncia. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que atar. Yo ponía esos condicionantes en algunos debates que hemos tenido, porque también yo soy funcionario del Estado desde hace 24 años y yo espero que esta ya sí sea la de verdad, que nos encontremos con gobiernos de izquierdas que de verdad se crean la gestión pública, que de verdad se crean también la igualdad en el acceso de todos los ciudadanos a los empleos públicos, y se crean también la imparcialidad y la objetividad de la administración pública. Porque lo que se nos viene encima es, con el tratado con Estados Unidos en servicios públicos, es muy jodido, y vamos a tener que crear alianzas con trabajadores de la administración pública que no tenían mucha costumbre de movilizarse por este tipo de cosas. Y luego, pues, yo no... Mira, me van Coincido claramente con el compañero en que bueno, que hay que establecer cuáles son los objetivos a largo plazo para que se puedan entender los pasos que demos a corto o a medio plazo. Está claro que para mí la empresa pública no es más que una herramienta en el momento actual para acometer
procesos de municipalización, de recuperación de prestación de servicios públicos. Pero es una herramienta imprescindible para que no nos enfanguemos en años que son fundamentales sin poder encontrar una solución definitiva. O sea, porque como ya decía antes, hay muchos procesos en un ayuntamiento como el de Madrid. Oye, yo por otra parte, paréntesis, yo estoy encantado con las posibilidades que nos da el tener el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Decías que, bueno, encantado de no estar. Yo a mí me encantaría que estuviera con nosotros de manera activa, porque sabes mucho y seguramente nos vendría fenomenal. Pero lo que quiero decir es que tenemos que verlo de manera proactiva. O sea, el objetivo final debe ser, yo creo que en el caso de ABA Madrid claramente es el que se preste de manera directa y sin empresa pública. Pero y es el tema es que, claro, nos encontramos en que hay determinados ámbitos en los cuales hacer esa intervención de manera directa es prácticamente imposible a corto plazo. Eso sí que es imposible a corto plazo solo. Por lo tanto, siempre y cuando dejemos claro en nuestro plan de acción qué pretendemos conseguir en las diferentes etapas, primero no engañaremos a nadie y segundo lo haremos desde el punto de vista conceptual de manera adecuada, ¿vale? O sea, que estoy completamente de acuerdo. Creo que citabas este informe, por la pinta, ¿no? Este informe concreto, Pedro, citaba en el caso de uno de los muchos elementos que tenemos ahí encima de la mesa intentando solucionar en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que es la atención a los ciudadanos y ciudadanas en oficinas municipales y también de forma telefónica en Línea Madrid, 010 y demás, ¿no? Claro, es verdad, porque parte de los elementos legales que han hecho que se externalicen servicios, pues por ejemplo en el contrato viene una expresa prohibición a la subrogación, o sea, viene blindadito, ¿no? O sea, claro, necesitamos un periodo intermedio, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo estamos resolviendo eso? Que estamos en fase de resolver eso. Pues hay que meter un contrato en medio. Un contrato en medio que haga otra cosa absolutamente diferente. ¿Hacemos un contrato en medio que dure 15 años? Pues no. Por lo tanto, va a haber no solamente un intervalo de tiempo en el que un servicio no se va a prestar directamente, sino a través de empresa pública, sino que va a haber un periodo anterior en el que vamos a tener que utilizar un contrato externo, pero con otras condiciones y con determinado armazón legal que facilitará el que no solo tengamos que usar el 44 del Estatuto de los Trabajadores, sino que además del 44 tengamos un contrato que ya lo refleje. Por lo tanto, que eso sí que vaya blindado de verdad. Claro, son temas especialmente complejos y para decirlos en corto espacio de tiempo, pero coincido con que fundamentalmente estamos ante un tema de voluntad política, porque con diferentes herramientas en cada uno de los casos podemos llegar al objetivo, tanto al intermedio como al final. Es cuestión, evidentemente, de querer hacerlo y de de argumentarlo de manera adecuada con algo que ha dicho Santiago, el compañero Medina Sidonia, que es fundamental. La gente, en general, por ahí fuera, lo que quiere es que el servicio se preste. Y eso es un verdadero problema porque vamos a resistir determinadas cosas, otras no. En Madrid, por ejemplo, la situación de la limpieza no la vamos a poder resistir mucho tiempo, pero independientemente de que esté más limpia o menos limpia la ciudad en determinados momentos, nuestros aliados, ponerle comillas, de grandes grupos de presión, desde el punto de vista comunicativo, ya se van a preocupar de que la sensación sea de que esto es una mierda, incluso aunque no lo fuera, que lo es, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un tiempo limitado para hacer determinadas cosas. Y hace falta esa concienciación y ese planteamiento, y en esa línea yo uno este proceso de municipalización y de recuperación con los procesos que estamos poniendo en marcha también en Madrid y en otros municipios de auditoría de la deuda y de las políticas públicas, porque esa es una palanca que nos permitirá estar acompañados en la calle, porque si no ya podríamos dar por perdida la situación de manera general en los grandes contratos, en los grandes problemas, no a lo mejor en pequeños detalles en un ayuntamiento como el de Madrid, pero sí en las grandes operaciones. Hay una ventaja, y es que todo este tipo de operaciones que se han realizado de externalización
son absolutamente dañinas para los empleados públicos, perdón, para los servicios públicos, también para los empleados públicos, también para los servicios públicos. Pero hay una enorme ventaja, tampoco son rentables en muchos casos para las empresas. En este caso, lo que estamos hablando es que hay una combinación de efectos. Hay servicios en los que a lo mejor no ganan lo suficiente, lo que ellos quieren ganar, y estaban compensándolo con otro tipo de servicios que nosotros, por ejemplo en Madrid, no esperamos poder municipalizar porque va a ser complicado que lo podamos hacer. Por la propia importancia, hay determinadas cosas que terminará un ayuntamiento siempre comprando y no haciendo directamente a través de empleados públicos. Imaginaros una obra en una calle o el contrato de vías públicas. Algunos pensamos que sí que debería ser público, pero es un proceso muchísimo más largo en el tiempo. Arreglar los baches de las calles para que la gente nos entienda. Y dices, bueno, pues necesitamos empresa pública que gestione ese tipo de contrato. Pues bueno, pues es un debate, pero desde luego eso va detrás en el elemento temporal de la limpieza viaria, de la recogida de residuos sólidos o de otros muchos elementos que claramente digamos, nos aprieta el zapato muchísimo más. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es eso, tenemos que temporalizar qué vamos a municipalizar, cómo vamos a abordarlo teniendo en cuenta los diferentes obstáculos que tenemos y buscar los aliados oportunos en cada caso. Desde el punto de vista legal, creemos que hay, en el caso de Madrid, y que vamos a poder utilizar, una herramienta adicional intermedia, que es un decreto que saldrá esta semana, ¿vale? Y que no puedo decir en determinado detalle porque si no los de comunicación me matan, pero algún detalle ya os podéis imaginar, porque ya lo he dicho, que es que recoge determinados elementos para que en la contratación pública la subrogación sea algo que esté suficientemente recogido y esté suficientemente blindado. Eso permitirá procesos muchísimo más sencillos en el ámbito judicial. Nos van a atacar por todos los lados, ¿vale? Porque consideramos, por ejemplo, que social no es prestación de atención a la dependencia. Social es todo, para el Ayuntamiento de Madrid desde la semana que viene, social es todo contrato que tenga un componente de mano de obra significativo para el Ayuntamiento de Madrid. Social es todo eso, que evidentemente antes no lo era. Por lo tanto, por esa vía vamos a meter una cuña que yo creo que va a ser importante. Bueno, bien. Es verdad, estamos hablando mucho de los tiempos y de la necesidad de organizar el proceso. Yo creo que ahí está también la clave de... Me la acerco más que no me veis, ¿verdad? Yo creo que está ahí la clave de que finalmente se pueda realizar de manera exitosa. Es más fácil además cuando tienes la iniciativa política porque eres gobierno. En nuestro caso, que nosotros no somos un ayuntamiento del cambio, todavía no somos un ayuntamiento del cambio. Es paradójico en nuestro caso porque en el Ayuntamiento de Ciudad Real gobierna el PSOE, nosotros no formamos parte del gobierno, la Asamblea de Ganemos decidió no entrar en el gobierno y por lo tanto ya alcanzamos un acuerdo de investidura, pero no alcanzamos un acuerdo de gobierno, no se cumplían los requisitos que nosotros entendíamos para entrar en un gobierno. Habíamos entrado además en minoría con el Partido Socialista y por lo tanto nosotros estamos imponiendo este paquete de remunicipalizaciones, igual que muchas otras medidas, que yo creo que estamos consiguiendo bastantes cosas para la correlación de fuerzas que tenemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real desde la oposición, con lo cual es bastante más complicado imponer o ser capaces de establecer un ritmo un ritmo racional a la hora de hacer las remunicipalizaciones, sobre todo a largo plazo, ¿no? Nos hemos encontrado con la circunstancia de que nada más llegar al ayuntamiento, nada más conformarse la corporación, además hemos tenido la suerte o la desgracia, ya no sé muy bien, supongo que la suerte porque nos va a permitir librarnos de las empresas, pero es verdad que también lo vamos a tener que hacer de manera mucho más acelerada, que varios de los contratos importantes del Ayuntamiento de Ciudad Real, como el de jardines que he mencionado antes, el de limpieza de colegios y el de la televisión municipal, finalizaban. Y evidentemente no podíamos permitir, en una situación de una correlación de fuerzas como la que tenemos allí, que se renovaran los contratos, ni siquiera por las prórrogas de 2 años que les correspondían ahora si hubieran seguido el transcurso al que estábamos ya acostumbrados de los contratos que gestionan servicios públicos.
nosotros incluimos como línea roja del acuerdo de investidura la remunicipalización de estos servicios. Y evidentemente, en un principio, pues el Partido Socialista tuvo resistencias y nos proponía que lleváramos más adelante el momento de remunicipalizarlos una vez que pasaran las prórrogas. En una legislatura de 4 años este era el momento, porque o empezábamos ahora o si no, finalmente la situación, la inercia que teníamos en el momento y que seguimos teniendo en el momento de que se han celebrado las elecciones, hemos conseguido además en Ciudad Real, que fue un paso importante, echar al Partido Popular, que gobernaba durante 20 años consecutivos la ciudad con mano de hierro neoliberal, privatizando todo lo privatizable. No podíamos perder la oportunidad y no nos fiábamos de la palabra del Partido Socialista para que en mitad de la legislatura iniciara un proceso que seguramente, si no hubiéramos abordado ahora, no se hubiera llegado a abordar nunca. Con lo cual, para empezar, es verdad que no tenemos una iniciativa de gobierno y por lo tanto no podemos imponer los tiempos, o mejor dicho, no podemos planificar los tiempos, sí podemos imponerlos y llegar a acuerdos para que se cumpla el contenido de nuestro acuerdo de investidura y en concreto la cuestión de las remunicipalizaciones. Al principio, evidentemente, lo primero que hicimos fue estudiar las diferentes formas y también nos ha costado llegar a convencer al Partido Socialista, que esto de convencer al Partido Socialista para que hay que remunicipalizar es muy complicado. Yo no sé si ha pasado en algún sitio antes, yo me siento bastante orgulloso de Garemos Ciudad Real porque hemos conseguido abordar un proceso muy importante en un ayuntamiento, una capital de provincia que tiene su importancia, que yo creo que el Partido Socialista en muy poquitos sitios, quizá en algunos municipios aislados donde sí que se ha hecho, ha querido afrontarlo, evidentemente forzado también por la correlación de fuerzas y nuestra presencia, pero hemos conseguido hacerlo. Entonces, en un primer momento, abordar la manera de realizar este proceso fue complicado y para empezar había que convencer al Partido Socialista de que era jurídicamente posible, porque el primer obstáculo fue, evidentemente ellos firmaron, claro que sí, firmamos el acuerdo de investidura y al día siguiente dijeron, oye, nos hemos dado cuenta que es que esto de la remunicipalización no se puede hacer, ya esperamos a que cambie la ley y ya cuando cambie la ley pues nos ponemos a ello, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay incluso algunos ayuntamientos del cambio que han dicho, bueno, tenemos 4 años para hacerlo, vamos a esperar a ver qué pasa con el desarrollo legislativo, las elecciones son el 20 de noviembre, nosotros no podíamos permitirnos esperar a ver qué pasa, porque además no teníamos un escenario claro de que iba a haber un cambio ni de gobierno, ni de leyes, y sigue sin estar claro que eso se vaya a producir, con lo cual para nosotros era ahora o nunca. Y además, bueno, pues entendíamos, gracias a hablar con otros compañeros de otros sitios, donde ya se está empezando a hacer, que había fórmulas que hacían viable. Desde luego, hacerlo con medios propios del ayuntamiento es muy complicado. Yo creo que hay algunas experiencias donde se ha hecho, donde lo han conseguido hacer, pero sí que es verdad que las limitaciones de la ley Montoro y la ley de presupuestos hace que sea bastante complicado, sobre todo servicios que son importantes y que requieren de mucho personal. Contratar con medios propios del ayuntamiento de forma haciendo la gestión directa es bastante complicado y además nos enfrentábamos a un problema que nosotros no supimos valorar bien en un principio, que es efectivamente en el qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que están en las empresas, en las contratas hasta este momento, cuál va a ser su futuro y cómo vamos a intentar combinar los intereses por un lado de los propios funcionarios de la casa y los intereses de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a estabilidad en el empleo y que tienen derecho a seguir trabajando porque no son los culpables de que en un momento dado la ciudad privatizara los servicios públicos. Y la única solución que nosotros encontramos que podía afrontar estos problemas de una manera razonable y utilizándose, yo creo que también como una herramienta a corto o medio plazo, creo que hay que caminar hacia el derecho público y hacia el empleo público como horizonte final, y creo que ese camino lo tenemos que hacer porque es verdad lo que apuntaba el compañero de que las sociedades mercantiles además ha sido un instrumento que en manos equivocadas pueden ser un núcleo de corrupción y de malas prácticas y de falta de control, con lo cual hay que tener mucho cuidado y además creo que se puede revertir la situación si utilizamos las sociedades mercantiles y perdemos las elecciones dentro de 4 años, se puede revertir la situación de una manera
muy rápida, porque no llegamos a consolidar empleo público que al final es más difícil de destruir y que por lo tanto pone más dificultades al futuro. Pero ahora, en este momento, la única manera de echar a las empresas privadas, y eso es otra de las razones de la urgencia, a mí se me hacía inasumible firmar con el Grupo Ortiz, que está reconociendo pagos en B, al famoso 3% del señor Jordi Pujol y todas estas prácticas corruptas en las que se ve envuelta esta empresa, va a seguir trabajando con el dinero público de los vecinos y de las vecinas de Ciudad Real. A mí eso me parece inasumible, ni 1 ni 2 años, y si tenemos la oportunidad de evitarlo, pues creímos que debíamos hacerlo, con lo cual hemos establecido la estrategia a través de una sociedad mercantil que ya existía, una sociedad que está dedicada al suelo y a la vivienda, pero que ya tenía un objeto social amplio, porque el Partido Popular además lo utilizaba para todo lo que, como apuntaba el compañero, para todo lo que no quería que pasara el control del derecho público. Pues bien, aprovechando que existía esta sociedad mercantil, la estamos utilizando como vehículo para poder hacer la recuperación de los servicios públicos ahora que finalizan los contratos y además hacer viable la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan estos servicios, cosa que no ha sido un proceso para nada sencillo. Lo primero que hicimos nosotros fue, además con bastante inexperiencia y con bastantes errores en el camino, fue ir a hablar con los trabajadores y las trabajadoras que participaban en la contrata, que trabajaban para las contratas, y plantearles las diferentes opciones que nosotros estábamos barajando. Teníamos a los compañeros y las compañeras de jardines en la puerta del Ayuntamiento de Ciudad Real al día siguiente diciendo: de eso nada, que no hay nada que hablar, lo que tenéis que hacer es subrogarnos, o si no, hasta preferimos que continúen las empresas privatizadas defendiendo su puesto de trabajo. Nosotros, después de analizarlo mucho, hemos llegado a la conclusión de que es que además, con las limitaciones de la ley de presupuestos, no hay ninguna otra manera de poder generar empleo estable en el ayuntamiento, de poder recuperar los servicios de manera que los trabajadores y las trabajadoras tengan cierto nivel de estabilidad, si no es a través de la subrogación, porque incluso a través de una sociedad mercantil pública, si no subrogas, la ley te impone que solamente puedes hacer contrataciones temporales. Y lo mismo ocurre si quieres contratar de forma directa en los ayuntamientos, que excepto de manera excepcional y bajo la autorización del Ministerio, en unas condiciones que tienes que ser capaz de justificar como excepcionales y de necesidad para la prestación de un servicio esencial, que ahora ponte a interpretar, y sobre todo si lo hace el Ministerio del señor Montoro, a interpretar que es un servicio esencial, porque para nosotros los servicios esenciales del municipio son prácticamente todos los que se están prestando en la actualidad. Pues realmente era muy complicado poder generar este empleo estable que diera continuidad al servicio, que diera seguridad a los trabajadores y nosotros con otra forma que la sociedad mercantil. Y creo que tenemos que después sentarnos a hablar con todos, ya termino, perdón, con todos los agentes sociales y plantear una estrategia, eso sí, a largo plazo, de cómo ahora, a partir de ahora, vamos a caminar hacia recuperar el derecho público y el empleo público como último horizonte para poder cristalizar esta recuperación de servicios e impedir que en el futuro, si la cosa no sale bien y no ganamos con mayoría absoluta, que yo creo que ganaremos las próximas elecciones de Ciudad Real con mayoría absoluta, casi estoy convencido, pero si no fuera así y ganara las fuerzas conservadoras, pues tener asegurado que los servicios pueden resistir. Ojalá ganéis. Bien, reforzar la idea de que es posible. Es importante reforzar la idea de que es posible y que solo falta la voluntad política y solo falta ponernos a trabajar en ello. Es importante no repetirnos en los discursos y ponernos manos a la obra, ¿no? En ese manos a la obra, fundamental, en primer lugar, analizar económicamente la viabilidad de la internalización y la remunicipalización del servicio. Solicitar informes económicos sobre cómo significaría la remunicipalización del servicio y la prestación desde lo público. Informes que siempre van a salir con un ahorro económico, pero esto es algo evidente. No hay beneficio empresarial, no se repercute el IVA y por lo tanto siempre hay un ahorro económico en una remunicipalización del servicio. Ahora, esto es importante.
subrogamos al personal, pero lo subrogamos con las condiciones y el convenio que tienen en este momento. Y a partir de ahí negociamos en 5, 10, 15 años, 2, 3 legislaturas, equipararlos a los convenios y a los salarios municipales, porque nos salen unas tablas salariales, por ejemplo, en el Servicio 010 del Ayuntamiento de Zaragoza, una trabajadora del Servicio 010 externalizado que está con el convenio de telemarketing, la equiparación al convenio municipal es que es el doble. Es que si la remunicipalizamos con el convenio municipal, nos sale el servicio incluso está más caro. Por tanto, es importante remunicipalizarlo manteniendo el convenio actual y luego negociar con los comités y con los trabajadores cómo se equiparan después al convenio municipal. Para eso es fundamental, y nosotros nos lo planteamos desde la caducidad del contrato, precisamente por el ahorro económico. Lo digo porque también hay algunas preguntas que he visto en el papel y también porque algunos comités lo piden, la rescisión de los contratos y pagar el lucro cesante que significaría el beneficio que la empresa prevé sacar desde que caduca ese contrato hasta la finalización del mismo. Eso es inasumible económicamente, dependiendo de los contratos. Ahora mismo en Zaragoza está el de autobuses urbanos, que estamos hablando de un contrato de 80 millones de euros, pues estaríamos hablando que el lucro cesante para lo que le queda del contrato, que es hasta el 2023, porque también se firman contratos de 10, 15 años, pues estamos hablando de casi 40, 50 millones de euros. Eso es inasumible si entendemos que la remunicipalización es ante todo ahorro económico, y eso es un discurso que desgraciadamente es fundamental para ganar a la ciudadanía. Tú no le explicas a la ciudadanía que hay unos trabajadores que van a tener mejores derechos laborales o que el servicio va a ser más calidad. Si dices que te cuesta más, la tienes en cuenta. Por lo tanto, es fundamental el discurso del informe económico y del ahorro que supone. En cuanto a las empresas públicas, yo soy un defensor de las empresas públicas. Es cierto que han sido mal utilizadas y que el hecho de que las empresas públicas permitan más margen de maniobra, menos restricciones que desde la propia administración, eso se ha usado para mal. Pero es importante recordar que las empresas públicas tienen un papel. Ahora, es importante buscar un liderazgo en esa empresa pública, unos trabajadores municipales que tengan liderazgo y que se crean el proceso. Porque si las remunicipalizamos desde empresas públicas y con el liderazgo que ha habido en algunas empresas públicas, la remunicipalización de esa empresa pública puede ser un desastre. Por tanto, es importante buscar el liderazgo. Es clave lo que comentaba el compañero de los objetos de las sociedades. Para la remunicipalización es importante que el servicio que remunicipalice cumpla con el objeto que tiene esa sociedad. En Zaragoza tenemos un problema en ese sentido. Tenemos una serie de sociedades que tienen unos objetos muy delimitados: vivienda, deporte, cultura, ecociudad, que viene a gestionar lo que es el ciclo integral del agua, y una sociedad que se hizo para la Expo del 2008, que tiene un objeto un poco extraño porque es un objeto delimitado territorialmente a lo que fue el recinto Expo, ¿no? Y nos vamos a tener que plantear la modificación de algunos de esos objetos para una remunicipalización. Algo que implica un paso que también necesita una mayoría plena. Y luego hablamos un poco también de lo complicado que es gestionar con el Partido Socialista proceso de remunicipalización. Pero las empresas públicas nos permiten a día de hoy cumplir con el objetivo de la estabilidad del empleo y de la subrogación, y eso es fundamental. Hoy nos sirven las empresas públicas, pues utilicemos las empresas públicas. Vamos a ir buscando los recovecos legales que nos permiten la remunicipalización. Es importante también la viabilidad económica de esas empresas, que puedan tener ingresos propios. Porque luego, a la hora de la estabilidad y a la hora de la propia internalización del servicio, es importante garantizar que esas empresas tengan algunos ingresos propios, que cobren, pues yo que sé, algún impuesto de saneamiento, algún impuesto de basuras. Discúlpame, cuando hablamos de empresas públicas, ¿hablamos de empresas públicas con un capital 100% público? Sí. Yo sí hablo de empresas públicas, sí. Por lo menos la que hay de trabajo son 100% públicas. Para dejarlo claro. Sí. Tenemos el problema y que nos tenemos que manejar con las sociedades que tenemos, por lo menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque estamos dentro de un plan de ajuste. Y hasta que no salgamos de ese plan de ajuste no tenemos la capacidad de generar nuevas empresas públicas. Carlos soltaba un debate que es importante y que nosotros estamos empezando a tener, es qué se remunicipaliza y qué no. Porque las solicitudes y las peticiones son muchas, ¿no? Pero la remunicipalización tiene que ser en base al cumplimiento de esos criterios de los que hablábamos, ¿no? El ahorro económico, la calidad del servicio, los derechos de los trabajadores, pero también el entender que son servicios esenciales para la vida de los ciudadanos. En el caso, por ejemplo, de Zaragoza, llevamos hoy 35 días de huelga de transporte urbano. La gente no puede ir a trabajar, la gente no puede ir a su centro de estudio, no puede ir al hospital a visitar a un familiar. No puede ser que el derecho del transporte esté en manos privadas. Por lo tanto, hay que también marcar esos criterios de servicios públicos necesarios para la vida de los ciudadanos, y esos servicios no pueden estar en manos privadas. Hay algunos que evidentemente no se podrán remunicipalizar, porque no cumplen igual con esos criterios, porque tienen un I+D+I o una valorización que no tiene desde lo municipal. Ahí no podemos dejarlo simplemente en las manos de la gestión privada. Y hay dos tareas fundamentales, ya hablamos antes, la fiscalización de esos contratos, y lo otro que hablaba Carlos es los decretos
y las cláusulas sociales. Y hay mucho margen también para trabajar en el sentido de las cláusulas sociales. Yo sí que lo puedo anunciar, porque ya lo hemos anunciado públicamente. En Zaragoza, a partir de la aplicación de legislación europea muy reciente del año 2014, hemos conseguido hacer un decreto que acaba con el fin de la ultraactividad. Lo que era el mayor ataque de la última reforma laboral del Partido Popular, entendiendo que esa Directiva 24 del año 2014 de la Unión Europea, que empieza a decir algo muy importante que hasta ahora no se podía, que era tomar como referencia el marco de los convenios colectivos para la elaboración de los pliegos, que esto es muy importante, puede marcar que ese convenio colectivo y las condiciones de ese convenio colectivo se tienen que mantener durante la duración del contrato y salvar algunos problemas, como nos hemos encontrado en la provincia de Zaragoza, que la patronal de la limpieza ha dejado caer el convenio y ahora mismo, de momento, no ha hecho descuelgues salariales, pero puede aplicar el fin de la ultraactividad. Se pueden garantizar unas condiciones laborales dignas, pero claro, las cláusulas sociales tienen que ir parejas a un trabajo de fiscalización, porque si tú metes muchos condicionantes en el contrato, pero luego nadie lo fiscaliza, pues al final eso queda, como decimos en mi tierra, en agua de borrajas, ¿no? Es importante esa labor de fiscalización y reforzar los servicios de inspección y sobre todo marcar una nueva cultura política del control de los contratos. Ahora, hay un problema y es que se necesita, en nuestro caso, una mayoría plenaria de 16 votos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros gobernamos, Zaragoza en común somos 9 concejales, pero necesitamos el apoyo del Partido Socialista y de Junta Aragonesista. Y aquí, como el compañero de Ciudad Real, estamos encontrando problemas. Ya que tenemos los informes económicos encima de la mesa, tenemos los informes jurídicos que nos dicen que sí se puede, ahora se está agotando el tiempo de los informes y de los análisis en el Ayuntamiento de Zaragoza y tenemos que pasar al tiempo de las decisiones y de los posicionamientos políticos. Hemos mantenido varias reuniones con ellos y están buscando problemas todo el rato. En un primero era, no se puede la subrogación, nos dicen que sí que se puede. No se puede la estabilidad del empleo, dicen sí, hay margen para garantizar estabilidad del empleo. Ahora va que no se puede cambiar los objetos de las sociedades, pero algún día hay que poner encima de la mesa que estos que hoy no encuentran más que problemas y recovecos en los que agarrarse, son los que nunca han encontrado problemas cuando los servicios eran externalizados y a las trabajadoras no les pagaban las nóminas, había huelgas, había incumplimientos, nunca han encontrado problemas entonces. Por lo tanto, es una posición política y solo tenemos que sentar encima de la mesa. Hay una posición política fundamental en este tema. Y esa posición política, para ganarla hace falta más que una mayoría plenaria. O por lo menos no se va a conseguir esa mayoría plenaria sin tener una pata en las calles, que es la presión social. Eso es fundamental. Si vamos a delegarlo todo en que el Ayuntamiento de Madrid, el de Zaragoza, el de Ciudad Real lo va a hacer porque va a conseguir una mayoría plenaria y no va a haber comités de empresas puestos en armas en las calles, jornadas como esta, concienciación dentro de los vecinos y del tejido social, pues va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado. Ahí, aparte de eso, nosotros lo que hemos elaborado es que aparte nos genera una contradicción con el Partido Socialista, ¿no? Porque cuando hablamos de la fiscalización y la denuncia de lo que ha ocurrido hasta ahora, el problema que tenemos es que en Zaragoza ha gobernado el Partido Socialista hasta ahora, ¿no? y eso genera unos sentidos problemillas, ¿no? Porque cuando denunciamos, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Zaragoza se han pagado con dinero público despidos de algunas contratas, pues eso ataca al Partido Socialista. Pero en algunas ciudades donde no haya gobernado el Partido Socialista es importante, como decía antes, denunciar qué ha significado la externalización de los servicios. Bueno, ahí estamos abriendo el debate, ¿verdad? Hay muchas cosas ya encima de la mesa. Bueno, en primer lugar, nuestra experiencia, nosotros empezamos municipalizando el agua. Desde el equipo de gobierno se entendió que era un servicio básico esencial, entendimos que no teníamos el control sobre el servicio y sobre todo a nosotros lo que nos llevó fue el tema de los cortes de suministro. O sea, era un tema que nosotros consideramos que era una cuestión de derechos humanos y que nos hizo sumarnos a esto, ¿no? El tirarnos al río. Y oye, cuando pasó el primer año resulta que dio 16% de beneficios. Y los propios compañeros que estábamos gestionando el servicio, oye, pues esto funciona. Esto desde lo público no solamente funciona, sino que nos da un 16% que en aquel año pues se utilizó para hacer obras hidráulicas y se utilizó para poner en marcha el suministro mínimo vital con fondos de la empresa. Y entonces el equipo de gobierno dijo, oye, pues vamos a estudiar la ampliación de municipalizaciones. Lo que quiero decir con esto, que no es una cuestión dogmática de que se tenga que municipalizar todo por una cuestión puramente ideológica. No, es el análisis de la gestión municipal lo que tiene que prevalecer. Y yo creo que sobre la pregunta de qué tenemos que municipalizar, pues lo que tenemos que primero es la ley de base del régimen local. La ley de base nos dice claramente cuáles son las 5 cositas, porque no son más, que tenemos que llevar para adelante a los ayuntamientos. Y esas son las competencias que la ley nos encomienda y que por tanto nosotros como gestores públicos tenemos que hacer sobre todas las cosas. Luego los equipos de gobierno tenemos que acompañar a la patrona o no, tenemos que organizar la feria, tenemos que hacer muchas cosas,
Pero lo que dice la ley de base es que tenemos que gestionar agua, la basura, la recogida y que se enciendan las bombillas. Bueno, pues a eso vamos, ¿no? Y yo creo que estas 5 competencias que nos dice la ley son a las competencias municipales lo que sería la sanidad o la educación a nivel de competencias generales o autonómicas. Y por tanto deben ser, en mi opinión, las prioridades. Luego vamos a más, en lo que podamos y lo que veamos positivo. Si algo no se ve positivo, pues no se hace. No se hace. Ahora bien, lo básico, fundamental, lo tenemos que hacer. Y nosotros lo que hemos hecho en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la obra pública, es sacar de la ecuación a la gran empresa. Eso es una opción municipal que hemos hecho nosotros. Nosotros hacemos desde la empresa pública el proyecto, dirigimos la obra, hacemos los presupuestos y hacemos subcontratas, pero siempre de pequeña y mediana empresa, para evitar las situaciones que hemos sufrido de que grandes empresas que se presentan a grandes licitaciones, con la ley de contrato actual, al final te termina controlando a ti. Y al final te termina dejando la obra empantanada, se lleva el dinero, te engaña y no tienes mecanismos de control efectivos sobre esas empresas. Por tanto, nosotros lo que hacemos es controlar todo desde nuestra empresa municipal e integrar siempre a la pequeña y mediana empresa, que bueno, la alianza que nosotros queremos que hay que tener entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Esto con respecto a las cuestiones de qué debemos municipalizar. Apuntar algunas limitaciones de la normativa, ¿no?, que parece interesante, ¿no?, a nivel más concreto. Primero, ley de estabilidad y reforma del régimen local último impide la creación de nuevas sociedades mercantiles. O sea, estamos hablando siempre de los ayuntamientos que estamos sujetos a planes económicos financieros, que somos todos. O sea que, o casi todos, ¿no? Hay alguno por ahí que puede estar bien, ¿no?, que tenga una mina de oro en el municipio o no sé, algo así. Pero nosotros estamos con nuestro plan económico financiero, la inmensa mayoría estamos, y voy a hablar en este ámbito, ¿no? Primero, limitación de creación de nuevas sociedades. Por tanto, si queremos municipalizar utilizando la fórmula mercantil, de sociedad mercantil pública, yo también hablo siempre de 100% público. Creo que las entidades mixtas son peores que las privadas, es mi opinión personal, peores que las privadas. Gestionan como privadas y luego cuando hay problemas se los come el ayuntamiento. O sea, es una fórmula de internalización de los costes, siempre a favor del ayuntamiento cuando es negativo, a favor de la empresa cuando es positivo. Como estaba diciendo, fórmulas de creación, no podemos crear nuevas empresas públicas, por tanto hay que estudiar las que tenemos y estudiar los objetos sociales y proponer en su caso ampliaciones de los objetos sociales o fusiones de empresas públicas para poder atender con garantías a los servicios públicos que vayamos a municipalizar. Nosotros en Medina lo que hicimos fue precisamente una fusión de empresas públicas, fue la fórmula que intentamos allí, porque nosotros somos un municipio más pequeño y necesitamos hacer economía de escala. Es otro elemento que no ha salido aquí, pero es muy importante en la gestión de servicios públicos. Estamos hablando de Madrid, pero también hay vida fuera de Madrid, y los ayuntamientos pequeños y medianos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que tener fórmulas de gestión que superen la economía de escala. Y estas son las fórmulas mancomunadas, fórmulas provinciales, incluso empresas nacionales que gestionen servicios básicos. Porque también olvidamos y desconectamos el ámbito de la gestión municipal en cuanto a la gestión empresarial o las empresas públicas con el modelo general, en el que también estamos diciendo desde los ayuntamientos que hemos recuperado, oye, si nosotros podemos gestionar desde lo público con nuestras empresas, ¿por qué el Estado no puede tener participaciones industriales? ¿Por qué el Estado no puede recuperar grandes empresas básicas para el ciudadano, igual que las he recuperado yo en mi ámbito de competencia? No desconectemos ese discurso, porque entonces caemos en un problema de falta de extensión ideológica del modelo, que a futuro va a ser fundamental. No podemos hacer ampliaciones de capital de nuestras empresas públicas, que estamos bajo los planes de ajuste. Y una cosa fundamental e importante, si tenemos un euro de pérdida, liquidación en 3 meses. Esto es una barbaridad. El Corte Inglés tiene miles de millones de euros de deuda y no pasa nada, no lo cierran el 1 de enero, ¿no? Pues nuestras empresas públicas, oye, tendrán que tener mecanismos de control para que si tienen pérdidas pongan en marcha determinados mecanismos, pero es que si en 3 meses no presentas el plan de viabilidad, te cierran la empresa. Esto habrá que eliminarlo, ¿no? Esto habrá que quitarlo de las leyes. Y un elemento importante para los municipios menores de 20.000 es el elemento de coordinación, que desde cientos de ayuntamientos de todo el país hemos denunciado ante el Tribunal Constitucional porque es una invasión de nuestras competencias. Yo creo que este es el elemento más importante para los pequeños y más duro, ¿no?, desde el punto de vista de la intervención que se está haciendo sobre las competencias municipales para que no hagamos estas cosas. Y es que cuando un ayuntamiento menor de 20.000 municipaliza un servicio, lo tiene que someter al organismo superior, que en nuestro caso es la Diputación Provincial. Aquí será algo parecido porque esto es una comunidad uniprovincial, es diferente, Andalucía, pero nosotros lo tenemos que someter a la Diputación. Y la Diputación puede hacer varias cosas. Te puede decir, vale, ayuntamiento, llévalo tú. O te puede decir, no, yo lo puedo hacer más barato.
y te quitan la competencia y lo pueden sacar a licitación. Esto es terrible. O sea, nosotros tenemos unas competencias por ley que tienen que respetarse y tenemos que eliminar de la normativa ese principio de coordinación. También es importante el tema competencial. La última reforma del régimen local dice una administración, una competencia. Me voy a quedar muy corto, ¿eh? Una administración, una competencia significa que nosotros tenemos problemas para coger cosas que no son las competencias básicas municipales, ¿eh? Por ejemplo, en el transporte urbano tuvimos que aludir a una normativa autonómica que emana de nuestro Estatuto de Autonomía. El Estatuto andaluz da competencia a los ayuntamientos por encima de lo que dice la ley de base del régimen local. Y hay una ley autonómica que es la LAULA, ley administrativa, que nos permite decir, no, esta competencia la podemos coger en base a la LAULA. Banda huevos, y perdonadme, que no los catalanes, sino que los andaluces tengamos que estar aludiendo a leyes autonómicas para evitar el corsé de las leyes nacionales. Tengo muchas cosas más, voy a ir al tema laboral, que me parece un poco de más interés. Señores, está superado el tema laboral. Voy a leer, si me permite, por eso he pedido en la mochila antes, porque nosotros en la municipalización de la basura del año pasado, que ya estaba bajo el principio de estabilidad presupuestaria, pedimos informe a la Diputación Provincial, que es el Estado, es la estructura del Estado. Y en ese informe le pedimos opinión sobre qué tenemos que hacer con los trabajadores. Nosotros se lo pedimos fundamentalmente para poder extenderlo, para poder hacer esto exportable, ¿no? Nosotros podíamos haber hecho sin ese informe, pero lo pedimos. Y resulta que el informe nos dio la razón en todos los términos. A ver si lo encuentro. ¿Lo tenía por aquí? Un segundito, por favor, que me parece muy importante. Bueno, lo que viene a decir en definitiva es que, primero, no solamente es que tengamos o no que subrogar al personal que estaba en la empresa privada, que en este caso era Fomento, Construcciones y Contratas, sino que tenemos la obligación legal de hacerlo. Eso es lo que nos dio la Diputación a nosotros. Y que tenemos que hacerlo además manteniendo el convenio, manteniendo los delegados sindicales y manteniendo todas las condiciones laborales hasta que venza el convenio colectivo. Y que esos trabajadores entrarían a formar parte de la administración o de la empresa pública en un régimen de indefinidos no fijos, que ya han comentado los compañeros, y que tienen diferentes opciones en función si se hace la municipalización desde la propia administración o si se hace desde la empresa pública. En este caso, desde la empresa pública, desde la administración hay el problema primero de que a futuro deberán de sacarse las plazas a concurso o no, pero que cuando venza el convenio se tiene que negociar un convenio, pero en el marco del derecho administrativo, y esto es un verdadero problema, porque no sé si lo sabéis, pero en el marco del derecho administrativo ya no hay negociación colectiva, todo está regulado por ley, los de asuntos propios, la hora, todo absolutamente está regulado por ley, entonces no hay negociación colectiva. El hecho de que vaya a una empresa pública permite tener una negociación colectiva que mantenga los derechos laborales de las empresas que han entrado. Y ya para terminar, porque ya me están mirando, muy rápido. Yo sí soy un defensor de la sociedad mercantil pública, lo digo así de claro. Hay elementos administrativos que tienen que gestionarse desde la propia administración, evidentemente, porque forman parte, como decía antes, las multas o cosas que forman parte intrínseca del derecho administrativo, que requieren autoridad, que requiere control público, pero hay elementos de empresas que requieren I+D, que requieren tecnificación y que requieren que lo hagamos desde sociedades mercantiles. Y solamente una cosa más con esto. ¿Cómo vamos a competir con Fomento, Construcciones y Contratas si nuestro sistema es un sistema puramente administrativo? Yo creo que la empresa mercantil pública 100% es una fórmula de competencia en el mercado para vencer a esas grandes empresas. Bueno, son las 12 menos cuarto, vamos a hacer un parón para que os fuméis un cigarro, charléis o penséis un poco y analicéis lo que hemos escuchado aquí, y a las 12 comenzamos de nuevo, ¿de acuerdo? Antes de comenzar a las 12, los ponentes, si quieren hacer alguna apreciación que les haya quedado en el tintero, pues lo pueden hacer. Y ya efectivamente damos paso al debate. Otra cosa, tenéis en las sillas una ficha por si queréis rellenar. Nosotros somos una plataforma de trabajadores y vecinos que nos solemos reunir los martes y es abierta a todo el que esté interesado, ¿eh? Si queréis apuntar vuestros datos, si queréis recibir información o si queréis bucear en nuestros correos, pues podéis hacerlo. Muchas gracias.